Cuando pienso mi alma vuela. Una vez más estar con ustedes este viernes, hoy es 16 de julio del año 2021. Aunque parezca repetitivo y cansado, cada vez que digo la fecha me recuerdo de la gente mayor, y muchas de ellas ya no están, cuando decían que el mundo se terminaba en el año 2000. No tenían ni idea de los infiernos que viviría Nicaragua y el mundo. Imagínate, ¿qué haría toda esa gente con esta historia de la pandemia, encerrados? Y si le agregamos las demás crisis en las que se ha visto envuelta la sociedad nicaragüense y también la global, ya no sé ni lo que dirían. O dirían lo siguiente: ¿se dan cuenta? Se terminó el mundo en el 2000. Como de costumbre, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar esta mañana con ustedes. Siempre es un gusto llegar hasta sus hogares y hasta su corazón, porque sabemos el cariño enorme que ustedes tienen para Radio Camuapa y para el trabajo que hace este colectivo, que desde estos micrófonos, desde esta cabina, desde el área de prensa, procuramos cada día llevarles a ustedes, a pesar de las dificultades y a pesar de las limitaciones, la información que ustedes quieren escuchar cada mañana. En algunos casos resulta que el trabajo que hacemos causa escozor en algunas personas, no les gusta, pero es parte también de la madurez de la audiencia reconocer que algunas noticias podrán ser de su agrado y otras no. La tolerancia es fundamental y este tema solamente puede discutirse a plenitud si pasamos por un proceso de entendimiento para abrir las puertas a la educación, porque es a través de la educación que vamos a superar todos los problemas. Con educación no hay corrupción. Un pueblo educado es un pueblo que no da espacios para la corrupción. Una ciudadanía educada es aquella que le dice no a la corrupción. Un votante educado es aquel que elige adecuadamente a sus representantes, a sus autoridades. Ahora, si hablamos de este último grupo, hablar de autoridades anheladas es hablar de autoridades con sentido favorable hacia el tema de la educación. Claro, muchos sistemas en el mundo a lo largo de su historia han apostado a favor de la mala educación, porque un pueblo sin educación adecuada es un pueblo desinformado, y un pueblo desinformado es sujeto de manipulaciones, envolturas, triquiñuelas, mañas y un montón de actitudes que toda sociedad debe sacudirse. Así como cuando ustedes ven que van los perritos, se remojaron, entraron a la casa y se sacuden el cuerpo. Es igual, lo mismo. Y perdón por la comparación, pero es definitivamente igual. En esta semana hemos tenido de todo: noticias globales, temas locales. Vayamos a lo general.
La preocupación en el mundo por la pandemia crece y se mantiene. No disminuye. De pronto en Nicaragua es que encontramos el mundo al revés, cuando en lugar de promoverse oficialmente las medidas preventivas, hay propuestas para hacer lo contrario, para olvidarse de la necesidad de cuidar y para olvidarse de la necesidad de proteger la salud. En muchos países se implementan restricciones que procuran de la mejor manera evitar la aglomeración, promover el uso de mascarillas, en los establecimientos el uso del alcohol gel o el alcohol líquido, en algunos aeropuertos de algunos países, en cuanto llegas, te vacunan gratuitamente. Nada de que vas a ir a pagar, nada de que enséñame tu carnet de partido, nada de cuál es la edad que tenés. No. Siempre que la ciencia médica haya aprobado el uso de esa vacuna desde una edad determinada hacia arriba, vos pasás por el aeropuerto, después de los puestos de migración, y vas a encontrar los puestos de vacunación. Llenas un formulario e incluso en algunos aeropuertos elegís qué vacuna querés, la de 2 dosis o la de una sola. A mí me parece que hay que hacer esfuerzos indudablemente para garantizar que los países, los gobiernos puedan destinar el recurso necesario en función de vacunar la mayor cantidad de población que les sea posible, por etapas, si lo quieren, por una estrategia de cobertura poblacional, como lo están haciendo en la mayoría de países. Y no todos han logrado el 100%. De eso debemos también estar claros. Pero debe existir un esfuerzo real, práctico, pero además consecuente, porque ¿de qué te sirve estar vacunando si por otro lado estás promoviendo actividades y oficialmente aprobadas? De pronto vimos hace un par de meses bacanales en la montaña, en la embajada, patrocinadores, 2 instituciones del Estado. Otro bacanal en el centro de la ciudad, patrocinadores, 2 instituciones del Estado. Espérate un segundo, pues si me vas a garantizar que estás invitando a las personas vacunadas, huélele merengue, pero estás haciendo una invitación general sin las medidas preventivas, sin esas medidas preventivas. Y eso más bien es contraproducente con el esfuerzo que puede hacerse básicamente desde la institución encargada de proteger la salud. Pero la preocupación en el mundo debería ser una preocupación nacional. Claro, por supuesto, porque no somos otro planeta. Aunque de pronto algunas personas vemos pasarlas por la calle y parece que van en otro planeta, en otra dimensión, no sé, van como en otra onda. La verdad es que Nicaragua no es una isla. Y el tema de las migraciones, de ida y de vuelta, pero también la migración interna, más las actividades que se promueven, aportan lamentablemente a la sostenibilidad o, en ciertos momentos, al incremento de la curva de contagios. En los datos oficiales,
hemos observado en las últimas 6, 8 semanas cómo ha venido agregándose números a los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud. Y esto debe prender las alertas, porque preguntemos, y tenemos derecho a preguntar, ¿logra el Ministerio de Salud incluir todos los casos? ¿Se están clasificando adecuadamente los casos? ¿Todas las personas afectadas por problemas respiratorios acuden a los centros asistenciales? Cuando vemos la realidad y cuando sabemos que hay personas que prefieren quedarse en sus casas, hay personas que buscan atención privada, cuando escuchamos hablar de que alguien se enfermó de COVID, después murió, pero oficialmente no murió de COVID, es decir, murió de cualquier otra cosa, sabemos que hay un problema real, que tiene implícita una necesidad igualmente real y urgente, y es de cuidarse. Cuidarse uno para cuidar a los demás, entendiendo que la pandemia, en este caso del coronavirus, que provoca la COVID-19, necesita de contacto próximo para trasladarse de una persona a la otra, o de que la persona entre en contacto con áreas que se encuentran contaminadas, donde ahí está reposando el virus a la espera de un huésped, donde puede instalarse y causar el daño que ya ustedes lo conocen. A ver, en Camuapa no tenemos que contar historias de vaqueros. Aquí en Camuapa, más allá de los datos oficiales, más allá de lo que puedan declarar las personas entendidas en la salud, sabemos que desde el año pasado ha habido una explosión de problemas respiratorios y sabemos que mucha gente ha muerto. Sabemos que mucha gente ha muerto. Si es de la pandemia o no es de la pandemia, bueno, dejemos esa discusión aparte y ciertamente lamentamos que muchas familias hayan tenido que pasar el dolor de la pérdida de un ser querido. También se ha hablado, Estados Unidos ha suspendido visas a un aproximado de 100 funcionarios del Estado nicaragüense, y hemos oído declaraciones de todo tipo, que ni les fu ni les fa el tema de la visa. Pues es un asunto personal también, porque el tema de la visa no es en sí un derecho que tengas como ciudadano. Eso es una opción que buscas, que podés tenerla o no. Es optativo y cada quien elige dónde ir. Lo que no puede negarse es que, sin distinciones de colores partidarios, en Nicaragua mucha gente disfruta de viajar a Estados Unidos, y personalmente me he encontrado con gente de todos los partidos políticos allá en Miami, en varias actividades. Y bueno, al final es una decisión de quien otorga la visa, si considera la necesidad de suspenderlas o
o no. Y lo otro que escuchamos es la decisión de Canadá de establecer sanciones también para otras 15 personas, entiendo, nicaragüenses, funcionarios y funcionarias de gobierno. Esto permite entender que la comunidad internacional de pronto se acuerda de poner en su agenda el tema Nicaragua. Quisiéramos que estos temas de agenda regionales que hablan sobre Nicaragua trataran más bien de oportunidades, de situaciones positivas. No obstante, el contexto es considerado por muchos países y ellos al final toman sus decisiones. Ojalá que Nicaragua pronto pueda tener una congruencia con su conducción y la expectativa regional que se tiene siempre sobre la vida de los demás países. Porque en Nicaragua no podemos ser ajenos a lo que se vive en Honduras, a los problemas que puede presentar Panamá, Colombia, recientemente, a los que en su momento presentó Chile, Argentina, el mismo México, que tiene un problema sistémico, en los mismos Estados Unidos y en otras áreas del mundo donde la sociedad demanda un mejor tratamiento por parte de las autoridades. ¿Cómo ser ajeno si estamos todos en el mismo punto? Eso es como estar dentro de la misma habitación y no sentir pena por el dolor o el sufrimiento de quien está en una de las esquinas. No se puede ser ajeno. Debe ser un anhelo colectivo, ese anhelo individual. El anhelo de cada país por vivir mejor debería ser parte del anhelo regional. Retomando a propósito de los 200 años que se cumplen el próximo septiembre, de aquellos esfuerzos por tener una nación centroamericana. ¿Cuánta fuerza tendría Centroamérica si fuera una sola nación? Pues estaríamos metidos en los mismos berrinches que arrastramos como vicios del pasado, de manera cíclica, como un círculo vicioso, cayendo y levantando y nuevamente cayendo para intentar levantarnos una vez más. A mí me parece que estos vaivenes de nuestra sociedad merecen igualmente la reflexión. Pero, ¿será posible? Sí y solo sí, hasta que pensemos en la promoción o en la necesidad de promover una educación de calidad, con oportunidades, porque sin el debate de las ideas, ¿cómo encontrar solución? Lo contrario ha sido que personas creídas, iluminadas, comienzan a tomar decisiones desde la capital y a través de sus estructuras, como si tuvieran una bolita de cristal mágica, como si tuvieran la capacidad de leer los orishá, o el café, o la mano, o tiran las cartas y adivinemos el futuro. No, el futuro se construye cada día, y se construye con las decisiones que toma usted y que tomo yo. Esas decisiones que repercuten después en la individualidad de la vida y también en la colectividad, en el vecindario. Son las decisiones
que se toman hoy, las que permiten identificar las oportunidades el mañana. Y estas oportunidades son las que se pueden asumir o perder cuando la participación ciudadana disminuye su intensidad, llegando casi a la nulidad. Y es a propósito de lo que se publicaba hoy en el noticiero, el tema de la participación ciudadana. ¿Cuánto estamos como sociedad asumiendo para construir la realidad inmediata, para mejorar la realidad actual y para aprender de las realidades del pasado? ¿Nos estamos integrando o estamos siendo ajenos a los espacios públicos? Nadie debe ser ajeno, porque aquí debemos tener claro algo. Se peca por acción, como podemos cuestionar a quienes se equivocan y actúan mal, pero también se peca por omisión, por estar ausente, por ser ajeno, por ser indiferente, por pensar que algo no te afecta, que al final no es cierto, porque es una regla física de acción y reacción, de causa y efecto. No aletea, no mueve sus alas una mariposa en la India, en un bosque escondido, sin que tenga un efecto, ese movimiento en alguna cosa en otra parte del mundo. Estamos conectados. Y vuelvo a decir, Nicaragua no es una isla, Camoapa no es una isla, la ciudad no es una isla, el barrio no es una isla, la casa de cada quien no es una isla y cada quien tampoco está aislado como un planeta distante. Y ni aún así, porque igual los especialistas, los astrónomos, los científicos saben muy bien y lo han explicado, que en el universo mismo hay una interacción imperceptible a veces para nosotros, porque no tenemos probablemente esa dimensión para entender el tamaño, profundidad de la creación de Dios, pero lo hay. Sea en el universo o en nuestro espacio pequeño, que es un universo también, debemos integrarnos y no ser ajenos a las cosas que pasan. Observar con buen talento qué es lo que suena alrededor, para entonces, con buen atino, tomar las cosas que construyen y desechar aquello que hace daño. Y decía en una entrevista doña Rita que puede ser el desencanto de la gente. Y ojo, para la clase política, mucho han contribuido los políticos a ese desencanto. Pero hay de todo. Hay acciones y omisiones. Porque yo no voy a responsabilizar totalmente a los políticos o a las autoridades por no incentivar la participación ciudadana. También la ciudadanía debe interesarse por participar, porque al final, por su ausencia, por su omisión, por su indiferencia, las cosas que deciden los demás le terminan afectando. Desde los años 90, ADM impulsó el tema de la participación ciudadana
y era extraordinario ver el nivel de organización que tenían algunos barrios. En algunos casos, ese nivel de organización fue ejemplar. Y voy a recordarlo. El barrio 380 tenía un nivel de organización espectacular. Un trabajo articulado con las autoridades para trasladar las necesidades y demandas de la comunidad a los espacios públicos. Y es esta la lógica. Es esta la lógica. Claro, después del 2007 comenzó un bombardeo para estas expresiones de sociedad civil organizada y comenzó a acuñarse el tema del poder ciudadano, los gabinetes, las no sé cuánto, en un afán de quítate vos para ponerme yo. Quítate vos para ponerme yo. Lo cual fue un error. Fue un error. Y eso no debería ocurrir. Más bien lo que debió hacerse en ese momento fue fortalecer esa expresión organizada de la comunidad en función de articular el trabajo de las autoridades para que hubiera sintonía entre el anhelo de la gente y la posibilidad o las capacidades de solución propuestas desde los espacios públicos. El profesor Francisco, entre otras cosas, cree que es por la etapa presupuestaria, que es de ejecución y no de formulación. Pero es que también el tema de la auditoría social debería garantizar que esa participación ciudadana sea permanente, que esté el ojo ciudadano observando. Así como de pronto uno se encuentra con amistades o aquí a la radio venían algunos amigos, no sé si todavía son amigos, pues uno los considera amigos, pero como antes venían y en medio de las tazas de café, que por cierto me permiten un segundo, conversábamos sobre una variedad de temas, sobre los temas locales, y queríamos reparar el mundo, y yo escuchaba tan parejo el debate, es decir, hacíamos el cuestionamiento a cualquiera de manera constructiva. Ahora es que escucho en algunas de esas voces un discurso distinto, pero hablábamos precisamente de la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y buscar la forma de estimular esa participación. Las autoridades, además de evitar situaciones que desalienten a la ciudadanía en temas de participación, deben incentivar a través de campañas. Van a decir que quiero jalar agua para el molino de la radio. No, pueden hacerlo a través de los demás medios de comunicación, si así lo quieren. Porque nosotros ya lo hacemos desde que fuimos fundados. Pueden hacerlo igualmente a través de las redes sociales para crear esa necesidad nuevamente en función de integrar a la ciudadanía y escuchar la voz de la gente, pero integrar esa voz de la gente en las propuestas de solución. Así como hay esfuerzos, y lo hemos escuchado en la voz de la doctora Gretchen en reiteradas ocasiones, y lo escuchamos de alguna manera en el gobierno local anterior,
y también en el trans anterior y en todos, que la participación de la ciudadanía en los proyectos es relevante, es importante, ya sea aportando o contribuyendo con su observación, seguimiento, con la auditoría social, para que no ocurran situaciones como las que han sucedido en otros momentos, como las escuelas de papel, por ejemplo, como el camino que se había declarado oficialmente ejecutado, realizado, y no era cierto, y como un montón de cosas anómalas que han pasado en nuestra comunidad, que por cierto, yo espero nunca más ver en el presupuesto municipal, que ponen rubros absurdos como boletos aéreos al interior. No, la próxima vez que alguien quiera promover un rubro de tal naturaleza, mejor que ponga cargo por viaje a lomo de mula, ¿verdad? Cargo por viaje a lomo de mula, porque será más creíble que boletos aéreos al interior. Yo no sé quién se enganchaba en un avión para sesionar o trabajar como consejo municipal en el interior del municipio. Yo no sé, pero después del cuestionamiento que se hizo en su momento, después de ese cuestionamiento, hombre, no les bastó, y lo que hizo el consejo de entonces fue más bien incrementar ese rubro. Y esto no contribuye, porque no contribuye a la solución de los problemas, y debió asumirse otra actitud, una actitud de aclaración y de corrección. Pero nadie dijo nada, solo en privado una autoridad del entonces me dijo: licenciado, tenga la plena seguridad que ese fondo no se ha usado para boletos aéreos al interior. Y yo le dije: yo estoy claro que no, porque fuertemente supongo que no, pero es usted quien debe explicar, es la autoridad quien debe explicar por qué se nombró así y en qué se utilizó en realidad ese fondo, que inicialmente era de 180,000 córdobas y luego fue incrementado considerablemente, con muchos pesos y centavos más. Otro tema que ha estado ocupando el murmullo de la gente es el espacio de la barrera. Y este es un tema complejo. Yo lamento que hace muchos años, en tiempos del doctor Plutarco, se haya hecho una simulación anunciando que ahí se iba a construir la plaza, luego los demás esfuerzos y periplos que ya conocemos de este tema, en los terrenos salida Matamba, después los terrenos salida Comalapa. Ahora se ha hablado de los terrenos donde creo que todavía funciona el basurero, y no terminamos de hablar sobre esto. Y ahora la discusión es: ¿se construye barrera o se construye? A mí no me gusta hablar de barrera, me gusta hablar de plaza de todos. O sea, tiene más estilo, y yo creo que hay que trascender, como dice un amigo. O se construye una plaza de toros o se construye un nuevo mercado. Ambas son una necesidad. Y yo creo que se ha desaprovechado desde los espacios públicos el afán de grupos de personas que tienen
enorme interés. Digo tienen porque todavía tienen el interés, aunque se han separado físicamente del esfuerzo, por construir la Plaza de Toros. Y sobre el mercado municipal, solo recuerdo la vez que entrevisté sobre ese tema a don Felipe Somoza. Y me decía don Felipe: Juan Carlos, eso tiene 50 años de formar parte de las propuestas de los candidatos políticos en este pueblo. El día en que se construya un nuevo mercado, se terminará la cantaleta de los políticos. Parece que por esa razón nunca se construye. ¿Para qué? Para tener siempre la oportunidad de estar ofreciéndolo en cada proceso electoral. Pero frente a este tipo de situaciones es cuando también opera la participación ciudadana. Hace muchos años hablábamos con Luis Napoleón Sequeira sobre este tema y hubo muchas personas que ofrecieron verbalmente, por supuesto, la donación de centenares de piedras canteras. Pero dijeron que entregarían el material cuando vieran en realidad aterrizado el proyecto. No como hizo Telémaco Talavera, que quiso, por favor, yo digo que hay que ser serios, ¿verdad? Y hay que ser serios desde que se propone, para quien propone, pero también para nosotros como comunidad, porque no podemos andar haciéndole papachín a cualquiera que venga a plantearnos situaciones ilusas, que trajeron un diseño que yo no sé de dónde lo sacaron, y no sé en qué terreno se iba a construir, porque se suponía que sería en la vieja instalación, que ahora entiendo es parqueo. El otro día que pasamos por ahí, me dijeron: hay tantos, 1, 2, 3, tantos vehículos. Bueno. ¿Qué dice la gente del mercado? Este tema se habrá discutido alguna vez de forma franca, diáfana, totalmente abierta, transparente, con la gente que tiene necesidad de vender, con la gente que ocupa los espacios dentro de la estructura original del mercado en Camoapa, y también quienes se encuentran en la periferia, en el área. Tiene que haber una discusión sobre este tema, por supuesto, y tiene que buscarse una solución a este problema. ¿De qué manera? Bueno, la situación económica es seria y sabemos que hay serias dificultades, no solamente en el presupuesto local, con todo lo que ya sabemos, disminución de las transferencias, el tema de las recaudaciones que de pronto hemos oído que suben, ¿verdad? Es decir, que la gente está queriendo aportar, pero la situación general, no solamente en Nicaragua, en el mundo, motivado por las distintas crisis que se viven, entre ellas la pandemia. Y si a Nicaragua la revisamos, pues tendremos que sumar las demás crisis, la política, social, el tema de la seguridad para las inversiones, la seguridad jurídica, lo atractivo o no que se vuelve el país. Hay que considerarlo todo, pero el esfuerzo hay que hacerlo. Y en el tema de la Plaza de Toros, que había una comisión pro construcción, ha habido desencanto en las personas que integran esa comisión, y algunas hasta se han salido, porque no encuentran eco en las autoridades, porque no le ven ni pie ni cabeza, no al intento que quieren hacer ellos, no, sino a la oportunidad de hacerlo, que es diferente. Es decir, alguien quiere hacer
pero no se le facilita el hacerlo. Y a mí me parece que ahí hay una falla compartida, porque tiene que abrirse el espacio para la participación ciudadana. Permítanme de nuevo. Es como el tema del puente colgante en el Zaino. Esa es una excelente noticia. Y la comunidad ha aportado, es un esfuerzo ahora de la municipalidad, y en su momento la misma comunidad se integró, reclamó el proyecto y también se activó. La radio fue parte de ese proceso junto a la comunidad, y recientemente se ha usado parte del recurso recaudado para la compra de la madera que se iba a instalar en el puente, los tabloncillos sobre los cuales va a caminar la gente, que entiendo era un guapinol, si no mal recuerdo la explicación que me dio nuestro amigo Juan Valle. Y esperamos tener la oportunidad de llegar y ver qué obras adicionales pueden hacerse. Tal vez don Luis, que daba declaraciones en el noticiero esta mañana. Saludos te manda Juan Valle, Juan Carlos. Ah, perfecto, entonces, bárbaro. Igual, saludos para Juan Valle. Un abrazo, y esperamos ver qué obras adicionales podemos hacer. No sé si enchapar un poquito más el entorno para proteger los cimientos de la estructura que soporta los cables, si el tema de la pintura. Escuchamos los audios del ingeniero que lleva la obra. Bárbaro. Si no pasa ningún desastre natural, yo pienso que puede tener una duración de 20, 25 años perfectamente, y el único mantenimiento que puede pasar es que la madera se cambie, el piso, la madera, en este caso nosotros le pusimos guapinol y le pusimos madera de sopilote, porque esa fue la que suministró a la comunidad. Buena madera. Buenísima madera. Pero en un caso hipotético, esa tabla se puede cambiar dentro de 5 años. En un caso que las lluvias sean constantes y comience a dañar la intemperie, el trabajo, pero los cables lo miro muy difícil que se friegue ahorita, o la estructura de concreto, lo miro que puede ser para, qué sé yo, muchos años, 30 años. Sí, yo pienso que para la otra semana, pongámosle como a mediados de la otra semana, tipo 22 de julio, por ahí, está listo ya para 22, 23 de julio está listo para ya pues ser recibido por la alcaldía. El proyecto va en la etapa de finalización ya. Ya se encuentra aquí, ya se construyeron los muros de apoyo, ya se construyeron las bases de la ancla, ya se tendieron y tensaron los cables, ya se colocó los tablones que servirán como pasarela en el piso, ya se le colocaron los bajantes para que vayan unidos los 3 cables que sostendrán el puente, y ya se colocó la malla, la malla ciclón de 4 pies. Ahorita solamente estamos en la etapa de la construcción de las escaleras, ya que el terreno, el lugar, una parte está más alta que otra, por lo tanto un muro de apoyo es un tamaño tiene una altura de 4.20 y el otro muro tiene una altura de 8.20. Entonces, para que la persona, como va al mismo nivel de entrada y salida, entonces el muro de este lado es más alto, es casi el doble, mejor dicho. Entonces la etapa que se está ahorita es en la construcción de las escaleras, para cuando las personas pasen, bajen al nivel de piso del otro lado, que está más bajo con respecto al nivel donde está la entrada del puente. Las noches cuando quiero descansar, no son míos los temores, no soy yo. Cuánto me alegra escuchar la explicación técnica del ingeniero, porque esa era una gran necesidad. Y es cierto, hay una diferencia de niveles entre las dos orillas que con el esfuerzo
ya se ha vencido y hay que convertir las dificultades en oportunidades. Hay que convertir esas dificultades en oportunidades. Y ya veremos en qué más se puede aportar como medio de comunicación. Estamos contentos de aportar un granito de arena y nos alegra que la comunidad se haya integrado y que hayan logrado su cometido después de más de 20 años de estar pidiendo a distintas autoridades la construcción de ese puente colgante. Para quienes hemos cruzado por ese sector, sabemos de la necesidad que hay. Y no solamente ahí, hay en otras comunidades también. En lugar de algunos proyectos banales que se han promovido a lo largo de la historia, están esos proyectos que son reales y que contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de las personas, pero sobre todo también permiten el paso de los niños y niñas para los centros de estudio. Tanto que hablamos de educación y de la necesidad de fortalecer este tema como base para el desarrollo del país. Sin educación no hay desarrollo y eso debemos tenerlo claro. Quiero finalizar hablando sobre la presentación que tenemos programada del libro Verso y Pluma, recordando previo que aquí en la radio tenemos versos azules y rimas blancas, tenemos ejemplares, tenemos también el segundo libro, Los Amores del Sol, y ahora tendremos Verso y Pluma, que es la nueva propuesta literaria que hace su servidor en esta poesía que la crítica literaria ha recibido con buenas voces. Y me alegra saberlo, me satisface saberlo. He tenido la oportunidad de conversar con gente que sabe mucho más que yo en este tema, y ellos sostienen algo, son constantes. Desde el prólogo que hizo el doctor Guillermo Rochú del primer libro hasta este, y seguramente los que vienen, quienes han opinado o escrito sobre el libro encuentran que hay un esfuerzo por rescatar el verso clásico en un tiempo donde muy pocas personas se atreven a hacerlo. Y bendito sea Dios que nos ha regalado el don de expresar los sentimientos a través de versos. Y no solo los sentimientos de amor, sino todos los sentimientos por lo que sucede, por lo que sufre la gente, por lo que ocurre en el país, en el mundo, por lo que le pasa a un amigo, lo que vive, lo que cuenta la gente. Todo es fuente de inspiración. Teníamos planeado hacerlo mañana, pero coordinando las agendas con el profesor Alfonso Malespín, que escribe las líneas de la contratapa, y con el periodista y poeta nicaragüense radicado allá en Costa Rica, Alonso Mejía, quien escribe el prólogo, pues hemos fijado como nueva fecha el sábado 31, probablemente a las 5 de la tarde. Vamos a hacer la transmisión a través de la radio, en esta señal abierta, y también a través de las redes sociales, esperando contar con la participación de colegas periodistas y medios de comunicación del continente, desde Estados Unidos hasta Argentina, y esperando que puedan integrarse, pese a la diferencia del horario, también nuestros
amigos y amigas desde España y cualquier otra parte del mundo. Haremos una transmisión simultánea y hemos decidido hacerlo virtualmente porque cuando hicimos la presentación de Los Amores del Sol, pese a las medidas que asumimos de limitar el número de personas, hubo quien allá afuera en la calle dijera: no se le entiende a la Radio Camuapa, están promoviendo que nadie se aglomere, e hicieron una actividad. Y lo que queremos es contribuir. Estamos conscientes del incremento de casos en Nicaragua y están reflejados en los datos oficiales. Queremos ser consecuentes y queremos contribuir. De todas maneras, el libro estará disponible en Amazon en 2 versiones, impresa y también la versión digital. Estará disponible en librerías del país y, por supuesto, en los estudios de Radio Camuapa. ¿Qué es lo que esperamos? Que usted compre los libros para que apoye este y otros proyectos literarios que tenemos, y no solamente los proyectos literarios, sino varios proyectos de texto que tenemos en camino y avanzados, como el manual de comunicaciones, a partir de la experiencia de Radio Camuapa, que ha sido maravillosa porque ha sido un esfuerzo compartido con la ciudadanía, pero estas obras literarias esperamos que puedan enriquecer las bibliotecas del país y fortalecer también la literatura nicaragüense. Gracias, amigos y amigas, por su sintonía y por acompañarnos a través de las redes sociales. Quiero enviar un abrazo a Ignacio Aranda y a toda la gente de San Judes Ver. Y para quienes también sintonizan la radio y la siguen a través de las redes sociales y están pendientes de las alertas, las publicaciones que hace Radio Camuapa y ese volcán de cariño que tiene la gente. Vamos a insistir en algo que es real. Radio Camuapa es la comunidad y la comunidad es Radio Camuapa. Es una simbiosis innegable. Es una fortaleza que tiene esta emisora comunitaria, que ha encontrado plena identidad entre la población, tanto que la gente siente suya la radio como debe ser, porque trabajamos para servirle a la comunidad. Gracias, Gerald. Ya seguimos hablando con la gente y agradeciendo la atención también en la señal abierta para nuestros amigos y amigas. Vayan las felicitaciones para la comunidad del Zaino y quienes usan ese tramo donde se está instalando el puente colgante, y lamentando las malas decisiones que toman las autoridades. Ya lo dije en el programa anterior, el proceso electoral debería ser una fiesta cívica y no debería ser un espacio de terror. Imagínense que la doctora María Asunción Moreno habló públicamente de su intención de inscribirse como precandidata e inmediatamente fue citada. Esto no debería ser, por supuesto que no debería ser, y lo saben. La gente que pertenece al Frente Sandinista y tiene conciencia, saben que eso no es correcto. Yo no sé cuál sería el argumento de quien defiende lo contrario. Pero vamos como sociedad apostando a tener un mañana mejor. El derecho de soñar no se puede quitar. Y mientras Dios lo permita, hay que hacer el esfuerzo. Como decía la maestra Esperancita, pasen ustedes buenas horas. Cerrar mi cuerpo y obligarme a no gritar. Hablemos al descubierto sobre los temas que interesan a la comunidad.
Al Descubierto, cada viernes, media hora, para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad. Al Descubierto, un espacio de participación ciudadana.